hablarles sobre la problemática que tienen los sordos para el trabajo. Entonces, para poder buscarle posibles soluciones a esta problemática que tiene. Entonces, es muy importante aquí a nivel nacional es el tema económico que existe en Venezuela, y también otro tema importante es el trabajo, que está muy relacionado ambos. Entonces, nosotros estamos siendo muchas veces discriminados por eso, en la parte laboral. Entonces, las personas sordas, la mayoría de los sordos no tienen trabajo, porque no es fácil buscar, porque para ver, entonces, todos los sordos que estamos trabajando no hay realmente una información. Algunos están en su casa sin hacer nada y algunos están en trabajos muy sobrepagados. Entonces, ¿por qué? Porque la información que tienen no es muy clara. Es importante porque tengan una experiencia profesional, que poco a poco la comunidad vaya aprendiendo y esto, y vayan pudiéndose progresar. Entonces, los sordos, en las investigaciones que hay en las universidades, en las comunidades, se tiene que trabajar profundamente sobre la problemática del sordo con su familia, con el problema económico y el gobierno. Entonces, todos ellos podemos trabajar haciendo investigaciones y aquí en Venezuela ir progresando poco a poco, junto con los oyentes, las personas ciegas, las personas, cualquier tipo de discapacidad, y poco a poco ir transformando realmente esto. Entonces, el objetivo que nosotros podemos lograr y podemos tener es entonces que en el ámbito económico nosotros, la comunidad, la familia y los sordos pueden trabajar juntos, enseñando a los niños que en las escuelas, porque si la familia no tiene recursos, los sordos tampoco van a tener recursos, y entonces la empresa privada no lo va a poder contratar. Entonces, ¿qué se espera? Que todos nosotros podamos trabajar juntos en un mismo objetivo, que la comunidad y las personas sordas que son convencionales puedan trabajar juntos con ellos. Entonces, poco a poco tener las comunidades de sordos un desarrollo integral y poder ir a la universidad y poder entonces ir los sordos aprovechando para ir desarrollándose, que tengan ideas, y desde pequeños los sordos que vayan creciendo, se vayan formando a través de la lengua de señas, que entiendan lo que es la cultura de los sordos, que se comuniquen en lengua de señas, que reciban información y puedan progresarse y puedan cuando adultos ser mejores. Importantísimo este testimonio, que recoge mucho de lo que ya hemos venido hablando con respecto al tema de la educación, y también abre pues la ventana hacia la discusión de lo que sería el punto laboral en este tema que nos trae el día de hoy acá en Soluciones. Ahora, que dejamos en el aire la interrogante, ¿de qué manera el Estado está fielmente garantizando lo que es la capacitación y la inclusión de las personas sordas dentro del sistema educativo, tanto digamos básico y diversificado como a nivel universitario? ¿Qué está pasando? Cualquiera de los dos puede intervenir. Bueno, en la actualidad el Estado y las comunidades de sordos se han empoderado, pues han asumido un papel protagónico en la sociedad y han exigido al Estado pues mayor políticas para la atención de las personas sordas. Políticas que están orientadas hacia lo educativo, hacia lo laboral, hacia lo social, hacia lo cultural, hacia lo recreacional. Y esto creo que han tenido respuesta en los diferentes ámbitos. Algo que vimos en el micro que es sumamente importante es que se debe garantizar que los niños sordos, y es un eje vertical e importante dentro de la formación de toda persona sorda, es el aspecto educativo. Si no garantizamos desde temprana edad que todos los niños sordos accesen a la educación y posteriormente a los diferentes niveles que contempla el sistema educativo para que puedan llegar a las universidades, pues difícilmente vamos a tener sordos con competencias laborales que puedan desempeñarse en diferentes funciones. Entonces, necesitamos la formación profesional, la capacitación profesional de las personas sordas, y el punto aquí importante es el elemento educativo, es decir, tenemos que garantizar espacios donde se le brinde la formación profesional al sordo. Actualmente nosotros tenemos en las universidades pues acceso de personas sordas, acceso de personas con otras discapacidades. ¿Eso es en todas las universidades? Y eso es en todas las universidades, También tenemos desde el punto de vista, desde lo regional y desde lo municipal, diferentes servicios que se han creado para la formación y capacitación de las personas sordas. Y eso es una lucha que han ganado la misma comunidad de sordos, quienes han garantizado pues espacios de formación para que posteriormente sean contratados. No somos especialistas en el área laboral, por lo tanto no te podemos decir en este momento con cifras si ese 5% que contempla la ley se está respetando y si así está ocurriendo en la actualidad con las personas sordas. Sabemos que hay un número importante de sordos que está en las empresas privadas, que está en el sector público,
pero hay un número importante de personas sordas que están en otros espacios, bien sea en la economía informal, trabajo independiente o organizándose con la misma comunidad sorda para de alguna manera obtener recursos que permitan su supervivencia dentro de este mundo pues tan complejo y tan competitivo. También, digamos que en otras palabras, cuanto mayor educación le podamos brindar a la persona sorda, ajustada justamente a estas necesidades lingüísticas, mejores oportunidades de empleo va a tener. Es decir, cuanto más tenga esa educación, garantía de una formación laboral en cualquier área, hasta llegar, por ejemplo, a la universidad, que es el caso que nosotros tenemos, muchas personas sordas que no es que están estudiando la carrera para ser maestros a su vez de sordos, sino sordos que están estudiando para ser profesor en educación física, en arte, en distintas especialidades, pues evidentemente van a tener mejores empleos. Es decir, es toda una cadena que vuelve otra vez al punto de partida, o sea, al punto de partida que es el educativo, ¿no? ahora ya pasando un poco más al tema laboral, el artículo 26 de la ley para las personas con discapacidad dice que es labor del Ministerio del Trabajo en este caso orientar en lo laboral, en la colocación y la conservación del empleo de estas personas. Ustedes que han tenido contacto directo con adultos sordos, ¿de qué manera esto se pudiera estar dando o no? ¿Qué han recogido a partir de los testimonios de ellos? Bueno, nosotros realmente, como dice el profesor Dimas, no tenemos información cierta y actualizada de qué es lo que pasa en el nivel laboral. Es decir, esto se está canalizando, digamos, a través de una conquista de derechos de las federaciones, ¿no? Es decir, ellos de alguna manera son los que deberían velar porque eso se cumpla, pero no sabemos si realmente es así. ¿Qué tan fácil es la incorporación de una persona sorda en una empresa? Digamos que pase a formar de ese 5% de la nómina total de una empresa, según lo establece la ley, que deben pues existir dentro de la organización. ¿Qué tan fácil es para un sordo ingresar a un medio, a una empresa, a una organización, donde las personas no conocen la lengua de señas? ¿De qué manera se comunica? Sí, es complejo. El asunto no es tan sencillo. Si el sordo tiene competencias en español, no tendría ningún problema para establecer algún tipo de intercambio comunicativo con sus pares, ¿no? Con sus compañeros, con sus jefes inmediatos. Aquí lo que hay que hacer es un llamado a la conciencia también, a la empresa privada y por supuesto a la empresa pública, en donde pues se respete ese 5%, se abran los espacios para que participen las personas sordas, y una vez que el sordo esté insertado en este campo laboral, pues si conoce su tarea, si conoce su trabajo, por supuesto no tendría ningún problema, porque insistimos, el problema aquí no es si puede hacer o no el trabajo, la complicación está aquí es en el aspecto lingüístico, en la forma comunicativa que se va a establecer con el resto de sus compañeros. ¿Por qué? Porque existe una lengua que la mayoría de las personas oyentes no manejan, no utilizan, no emplean, que es la lengua de señas, en este caso venezolana, y por supuesto eso hace un poco más difícil cualquier intercambio comunicativo. Sin embargo, bueno, se han creado algunos códigos para establecer algún tipo de... ¿Universales quizás? Sí, más que universales son unos códigos de contacto que se establecen en estas empresas donde estén participando personas sordas. Pero aquí lo relevante del asunto es que si el sordo tiene competencia en el área escrita, en la lengua escrita, no tendría ningún problema para establecer comunicación con el resto de las personas. ¿Qué tan difícil es para una persona sorda aprender la lengua escrita? Bueno, es bien difícil porque siempre nosotros hacemos, desde el punto de vista de investigación y lo que ha sido la lingüística, hay una relación hasta cierto punto entre la lengua escrita y la lengua oral, ¿no? Es decir, hay cierta correspondencia, pero el problema con la lengua de señas es que es ágrafa, es decir, no tiene representación escrita. Entonces, hay un eslabón perdido allí que no lo puede conectar porque justamente no tiene la audición. Es decir, que el aprendizaje del español, en este caso escrito, tendría que ir por una vía distinta a la que es la mayoría de las personas que tienen intacta, digamos, el sentido del oído y además el tema de la lengua oral. Es decir, que el aprendizaje de la lengua escrita para la persona sorda es de mayor complicación de lo que sería para una persona oyente. Sin embargo, digamos que el sordo es tan inteligente porque no hay, en este caso estamos hablando de una persona sorda que no tiene ningún otro tipo de afectación cognitiva,
puede buscar los mecanismos de compensar esa falta a través de otros elementos allí cognitivos y también lingüísticos, de tal manera de aprender la lengua escrita como una segunda lengua. Pero para ello tiene que haber una formación, en este caso de los maestros, de cómo enseñar la lengua escrita como una segunda lengua. Hay muchísimas experiencias a nivel, digamos, mundial. Cercano tenemos Colombia, que ha tenido mucho éxito con un modelo bilingüe. Cada país, unos más, unos menos, han reportado experiencias exitosas en el tema. Pero no es fácil porque no hay una correspondencia entre lo que hablo y lo que escribo, porque la lengua que él habla no es auditiva, sino es visual. ¿De qué manera pues nosotros también podemos contribuir a tener éxito en esta materia? Es algo de lo que vamos a estar hablando ya en el último segmento del programa. Por ahora nos vamos a una pausa, ya volvemos. Artículo 25. El Ministerio con competencia en materia de trabajo, con la participación del Ministerio con competencia en materia de desarrollo social, formulará políticas sobre formación para el trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, readaptación profesional y reorientación ocupacional para personas con discapacidad, y lo que correspondan a los servicios de orientación laboral, promoción de oportunidades de empleo, colocación y conservación de empleo para personas con discapacidad. Artículo 27. Las instituciones nacionales, estadales, municipales y parroquiales, así como las empresas públicas, privadas o mixtas, deberán incorporar a sus planteles de trabajo no menos de un 5% de personas con discapacidad permanente de su nómina total, sean ellos ejecutivos, empleados u obreros. No podrá oponerse a argumentación alguna que discrimine, condicione o pretenda impedir el empleo de personas con discapacidad. Los cargos que se asignen a personas con discapacidad no deben impedir su desempeño, presentar obstáculos para su acceso al puesto de trabajo, ni exceder de la capacidad para desempeñarlo. Los trabajadores con discapacidad no están obligados a ejecutar tareas que resulten riesgosas por el tipo de discapacidad que tengan.